es muy chévere, a mí me gusta, y es, ay, se me olvidó. Allá, yo prefiero caminar en amor que tener la razón. Entonces yo prefiero caminar en amor, agradar a Dios, que tener siempre la razón. Y yo siempre lo comparo con la cocina. Todas cocinamos diferentes. Eso es un cuento cuando se reúnen mujeres a cocinar, porque yo lo hago así, no, yo primero lo hago así, y comienza a ver como esa hostilidad cristiana haciendo un guacamole, y uno dice, tranquilas chicas, igual guacamole va a quedar guacamole. Entonces necesitamos aprender a caminar en amor y no siempre tener la razón. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Celos, los celos son productos del diablo, pero también hay unos celos como de pareja que son como detectores de pequeñas personas que quieren entrar al matrimonio. Entonces yo creo que son como campanitas que nos pone Dios diciendo, oye, ten cuidado con esta mujer. No hables tanto porque ella no tiene una motivación correcta para hablar contigo. Entonces no son celos demoníacos, sino son como esas alertas. No es que yo esté revisando todo el tiempo el celular, dónde estás, a qué hora estás, sino que yo me doy cuenta, Dios nos permite darnos cuenta de aquella persona que se está aproximando a nuestro esposo de la manera incorrecta. Ira, arrebato de furia o que se enojan por todo. Eso no es que el diablo los tenga sometidos, sino que hace falta más oración para poder sujetar el cuerpo a la palabra de Dios. Contiendas, ambición, egoísta, discordias, discutir, bueno, todas esas son parecidas. Siguiente. Herejías, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías o fiestas desenfrenadas. Todas esas son obras de la carne que Dios necesita que nosotros hagamos morir. O sea, no esperemos que Dios nos quite eso porque Dios ya nos ha dado el poder del Espíritu Santo de nosotros para poder sujetar nuestro cuerpo. Y vamos a hablar acerca de, bueno, habíamos hablado acerca de la santificación, que es algo que ya se está dejando de lado en el cristianismo. Y aunque la salvación es por gracia, nosotros necesitamos entrar en el proceso de santificación, tener claro que Dios necesita que nosotros seamos santos. Nosotros somos santos en una posición espiritual, pero estamos todos los días en un proceso de santificación. Cada vez que yo leo la palabra es como si yo me mirara en un espejo y digo, uy, acá estoy como un poquito despeinada, acá me salió frizz, acá no me pasé la plancha. Algo así pasa con la palabra de Dios. Yo la leo y digo, todavía me hace falta caminar más en amor, tal vez me hace falta perdonar, tal vez estoy siendo muy orgullosa en esta área, pero yo todos los días tengo que estar leyendo la palabra porque para mí es el espejo. La palabra dice, crezcan a la estatura de Cristo. Y la única manera de poder crecer es saber qué es cómo es Cristo, cuál es la estatura de Cristo, está en la palabra. Se nos fue la diapositiva. Ahí está. Eh, el diablo y los espíritus malignos no tienen poder siempre y cuando estemos en línea con la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos caminando como la palabra de Dios dice, ¿por qué habría de meterse un Chucky con nosotros? Entonces, no hay un Chucky en el matrimonio si nosotros antes no le hemos abierto la puerta con un pensamiento, tal vez con una palabra especial a una persona diferente a mi esposo. Yo soy el que abro las puertas para que el diablo entre en mi vida. El diablo no tiene autoridad en nuestra vida hasta que yo se la doy, hasta que yo abro una puerta, hasta que yo voy en contra de la palabra de Dios. Cuando el diablo intenta usar su carne para obtener acceso, no quiere decir que está poseído por un demonio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la diferencia entre obsesión, posesión y opresión, que son las tres maneras en las que el diablo puede actuar en una persona. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver opresión, obsesión y posesión. Entonces, el diablo puede afectar e influenciar a un hombre en su cuerpo y alma sin estar presente en su espíritu. O sea que los cristianos no pueden ser poseídos por un demonio, porque ya vamos a explicar qué es la posesión. Los cristianos pueden ser oprimidos, influenciados, obsesionados, pero no pueden ser poseídos por un demonio a menos de que cometan el pecado imperdonable. ¿Saben cuál es el pecado imperdonable? El haber conocido a Jesús, aceptarlo como el Salvador de uno y ya teniendo conciencia de lo que uno ha hecho, decir yo ya no quiero ser seguidor de Jesús, yo prefiero irme al infierno que ser seguidor de Jesús. Ese es el pecado que no se puede perdonar, porque ya habiendo conocido a Jesús, lo rechazó. Entonces,
Es la única manera en la que un cristiano llegaría a ser poseído por un demonio, porque él decidió apartarse voluntariamente del camino. Y Dios, en su infinita misericordia, a veces las personas se apartan, pero no significa que hayan sido, pues, cometido como el pecado imperdonable, sino que tal vez no han crecido a la madurez de Cristo y a veces tienen altibajos, pero está hablando de una persona completamente madura que voluntariamente decide negar a Jesús como su Salvador. Entonces vamos a ver la opresión e influencia. Entonces puede tenerla cualquier persona, personas que son cristianas y han recibido a Jesús como su Salvador y personas que son del mundo y no tienen ni idea y tampoco les interesa saber nada de Dios. La opresión o la influencia se puede dar en el cuerpo o en el alma. Comienza tal vez como un pensamiento que llega a la cabeza, una idea, un sueño, algo que llegó a la cabeza y comienza como a influenciarlo. Entonces puede ser un temor o tal vez un dolor en el cuerpo. Entonces el diablo puede producir un dolor de cabeza y la persona comienza a sentir como esa opresión de la cabeza. Incluso a veces cuando es no todas las enfermedades son del diablo, pero a veces cuando son enfermedades que pone el diablo, se siente como una opresión en la cabeza y cuando se ora, se siente como se libera o un dolor de espalda, y todo eso lo que hace el diablo es tratar de influenciarnos para sacarnos de nuestra posición en Cristo. Existen diferentes grados de opresión. ¿De qué depende? Pues de qué tan abierta le puso la puerta al diablo. Entonces, la opresión se puede manifestar como un mal genio, como miedo, como ideas de temor, como un dolor de estómago que se siente, como algunas condiciones médicas o como no poder dormir. No en todos los casos pasa eso, pero a veces cuando no se puede dormir es una influencia demoníaca, una opresión que el diablo comienza a traer un pensamiento en la cabeza y comienza como a oprimir al cristiano, a sacarlo de la posición que tiene en Cristo. Entonces, ¿cómo podría ser a nivel de una relación de parejas? Podría ser un pensamiento como tu esposa te va a ser infiel, o tu esposo no te da lo que te mereces, o tu esposa está muy fea, o tu esposa está muy gorda. Leía un caso de una persona que comenzó el diablo a decirle, tú cantas tan bien que deberías cantar en el mundo. En la iglesia estás perdiendo el tiempo. Solamente es una influencia, un pensamiento que llegó rápidamente y la persona tiene que rápidamente cerrar esa puerta. Entonces, ¿es opresión o influencia? No significa que están poseídos, simplemente están bajo la influencia del diablo. Siguiente. Un ejemplo de eso es Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Vamos a leer la historia rápidamente. Dice Mateo 16, 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Esta es la Nueva Traducción Viviente y me gusta porque al final dice que está viendo las cosas desde el punto de vista humano y no se da cuenta que había un propósito divino. Así que no era que Pedro fuera Satanás y no era que Pedro estuviera poseído por Satanás, sino que Pedro estaba siendo influenciado por Satanás y le permitió hablar. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros podemos ser influenciados, puede llegar un pensamiento a nuestra cabeza, pero nosotros decidimos si hablamos ese pensamiento. Entonces, un ejemplo como... no sé, no estoy ganando bien en el trabajo. Entonces, ay, no estoy ganando bien en el trabajo y se puede hacer un torcido y gano un porcentaje adicional a lo que estoy ganando y comienzo a hablarlo. Yo puedo hacer algo diferente en la empresa para poder sacar una ganancia extra a lo que yo estoy haciendo. Entonces ya no solamente es un pensamiento, sino que yo ya estoy hablando el pensamiento. La segunda manera en la que el diablo puede actuar en un cristiano es la obsesión. Y son ideas fijas que no se pueden alejar de la mente y dominan a la persona. Se piensa constantemente e inconstantemente en esa idea. Entonces, a nivel de matrimonio, la primera idea fue que mi esposa está fea, un ejemplo. Pero esa idea comienza a rondar y dice, ay, sí, mi esposa está fea.
no, ya está gorda, no, ya está vieja, no, ya está cansada, no, no sé qué. Y comienzan a haber más ideas, incluso sin querer pensarlo, se sigue pensando y comienza a pensarse otras cosas y se abre la puerta a pensar en salir con otra persona y se comienza a contemplar la opción del divorcio o la opción de la separación porque ya está siendo obsesionado por el diablo. Unas ideas fijas que se piensan y se piensan y se piensan y nosotros tenemos la autoridad dada por Dios de cortar esas ideas. En el caso que les había contado de la joven que cantaba en la alabanza, comenzó con un pensamiento que llegaba a veces y le decía, tú eres demasiado bonita y cantas demasiado bien como para estar en la iglesia y desaprovechar ese talento. Y ella comenzaba a decirle al diablo, no, esto es una idea del diablo, fuera diablo, yo estoy consagrada a Dios. Pero el diablo no va a venir solamente una vez, sino que va a venir muchas, muchas veces y siempre tenemos que estar preparados para poder resistir el momento en el que él nos va a atacar. Y esta joven durante mucho tiempo pudo resistir esos pensamientos, pero hubo un momento en el que su fe se debilitó y comenzó a hacerle caso a las ideas del diablo y comenzó a pensar, sí, soy demasiado linda. Entonces se miraba al espejo y decía, yo soy demasiado bella como para estar los domingos en la iglesia solamente. Y después comenzó a escucharse cantar y dijo, sí, cantó bastante bien, podría estar ganando dinero afuera si grabo un disco para el mundo. Y comenzó a pensar y a pensar y a pensar y a pensar hasta que se salió de la iglesia por un pensamiento que se convirtió en una obsesión. Entonces ustedes tienen que identificar cuándo un pensamiento de ustedes se está convirtiendo en una obsesión. Tal vez el odiar a una persona es un pensamiento que el diablo les puso de algo que la persona hizo en el pasado y no lo pueden perdonar. Entonces yo siempre pongo el caso de la persona que le fue infiel y ya pasaron muchos años, ya ni siquiera están viviendo juntos, pero cada vez que piensan en esa persona hay todavía dolor, hay todavía tristeza, hay todavía depresión y el diablo viene a traer esos sentimientos para que nos obsesionemos y cuando uno está obsesionado en una cosa, deja de cumplir la voluntad de Dios. Entonces necesitamos tener cuidado con los pensamientos de preocupación y temor o de depresión que vienen muchas veces a nuestra vida. Entonces, todo el tiempo triste, todo el tiempo deprimido, todo el tiempo temeroso, de pronto, no siempre, hay condiciones que son médicas, pero la mayoría de las veces es el diablo trayendo pensamientos a la cabeza y nosotros alimentando ese pensamiento con experiencias del pasado, con cosas que nos contó alguien, con lo que yo veo en la televisión, porque ese es el medio en el que se mueve el diablo. Un ejemplo de eso fue Judas. Lucas 22:1 dice, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Entonces vemos ya la escena en la que Judas iba a traicionar a Jesús, pero si ustedes se devuelven unos capítulos antes en la Biblia, dice que cuando una mujer derramó perfume a sus pies, Judas dijo, no, pero usted cómo va a derramar ese perfume tan costoso. Hubiéramos podido comprar comida y repartirla a los pobres. Entonces ya el pensamiento del dinero había estado en la cabeza de Judas. No era la primera vez que Judas pensaba en el dinero. ¿Saben quién era el tesorero de Jesús? Judas. La palabra dice que las mujeres eran las que más ofrendaban. Yo creo que sigue siendo lo mismo en el siglo XXI, ¿verdad, mujeres? Que nos conozcan por nuestro corazón generoso. Las mujeres sostenían el ministerio de Jesús y Judas era el que recogía las ofrendas y las administraba, pero él siempre estaba pensando en el dinero. Entonces, un pensamiento que Judas pudo haber dicho como, no, estoy con el Hijo de Dios, ¿yo qué voy a hacer pensando en plata? Sino que durante 3 años todas esas ideas estuvieron rondándolo y se obsesionó hasta que fue capaz de entregar a Jesús por unas monedas de plata. Entonces tengamos cuidado con esos pensamientos que se vuelven obsesivos, como la dependencia emocional. Si yo no estoy con una persona, yo me voy a morir. Y si yo no estoy con mi novio, y si mi novio me deja, y si me termina, y tantas cosas, eso es una obsesión que pone el diablo en nuestras cabezas. Siguiente. Y la posesión. Entonces la posesión es diferente porque en la opresión y la obsesión solamente puede oprimir o solamente puede obsesionar el alma y el cuerpo. Pero la posesión implica que
tiene dominio sobre el espíritu, sobre el alma y sobre el cuerpo. Pero nuestro espíritu es nacido de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice que nosotros hemos sido una nueva creación. Así que un cristiano no puede estar poseído porque su espíritu ha nacido de nuevo. La persona que es poseída, pues es claramente una persona que no conoce a Dios. Y no todo el que no conoce a Dios está poseído, porque ahora uno podría decir, uy, no, el señor del bus está poseído, por eso maneja tan rápido, Dios mío, tiene un chuki de velocidad. No, no todo el mundo está poseído, pero algunas personas sí están poseídas. Y el término en griego, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento a Jesús, no todas las personas que liberó estaban poseídas. El término poseído en griego significa estar bajo el poder o bajo la influencia de un demonio. Entonces, algunas veces sí estaban poseídos espíritu, alma y cuerpo, y otras veces solamente estaban influenciados o obsesionados con algunas ideas. Siguiente. Un ejemplo de eso es el endemoniado KS. Dice versículo 27, mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin un hogar y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Entonces, este era un ejemplo de posesión, primero porque estaba desnudo. En otros evangelios dice que él tenía que vivir lejos de las personas porque el demonio lo hacía lastimarse y lastimar a las otras personas. Entonces claramente estaba poseído, pero aún así Jesús tuvo el poder para liberarlo. Entonces esas son las tres maneras en las que el diablo puede actuar: la opresión o la influencia, la obsesión y la posesión. Siguiente. ¿Cómo puedo distinguir la voz de Satanás? O sea, ¿cómo yo puedo saber cuándo Satanás me está influenciando o cuándo me está oprimiendo? Entonces, lo que se escucha debe estar en línea con la palabra. Todo pensamiento contrario a la palabra es una influencia satánica. Entonces, la palabra nos dice muy claro en qué debemos pensar. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Nosotros somos los que decidimos en qué pensamos. El pensamiento puede llegar, pero yo digo, no, eso no va con, o sea, eso no dice la palabra de Dios, yo no voy a pensar eso. Dice, piensen en todo lo que es verdadero. Entonces, a veces cuando ustedes tienen un altercado con una persona, comienzan a pensar, uy, no, esa persona sí es orgullosa, uy, no, esa persona es una mala persona. No sé cuántas cosas se le pasan a uno por la cabeza en un momento en que uno tiene un roce con alguien, pero yo tengo que pensar lo que la palabra de Dios dice que es esa persona, inclusive en la iglesia. Entonces uno dice, no, pero es una hija de Dios, no, pero tiene algo de Dios, tiene un don de Dios, Dios la ama. Tengo que pensar lo que es verdadero de esa persona, porque si yo me permito pensar las ideas del diablo, yo voy a hacer que el diablo, voy a abrirle una puerta al diablo para que él traiga más pensamientos y traiga división. Entonces necesitamos distinguir la voz de Satanás en nuestra vida. Y les decía el domingo, es necesario conocer cómo es la voz de Dios. ¿Cuándo es que Dios me está hablando? ¿Cuándo realmente es que Dios me está hablando? ¿O cuándo es mis sentimientos que están hablando? ¿O cuándo es el diablo que está hablando? ¿Cómo hago para poder saber eso? Tiene que estar alineado con la verdad. O sea, yo necesito leer la palabra, porque qué tal que yo diga, yo una vez escuché un hombre que estaba orando para que una mujer se separara de su esposo porque Dios le había mostrado que él tenía que casarse con ella. Necesita leer la palabra porque si no vamos a orar pura locura y pura bobada. Entonces necesitamos estar en línea con lo que la palabra de Dios dice. Siguiente. ¿Qué hacer si estoy siendo influenciado, oprimido, obsesionado por un espíritu maligno? Lo primero que hay que hacer es reprenderlo. Ahora, no siempre vamos a estar obsesionados, sino todo lo que nos pase pues es una obsesión, una influencia demoníaca terrible, sino que a veces que no leemos la palabra y no hacemos caso. Es como cuando uno le dice al hijo, no vayas a meter la mano en el fogón porque te quemas. No vayas a meter la mano en el fogón porque te... Bueno, entonces está bien, métela. Ay, me quemé el dedito.
Pues la palabra de Dios dice, no forniques, no forniques, no forniques. Bueno, voy a fornicar. Ay, me terminó. Y él me dijo que se iba a casar conmigo. Él me dijo que estuviéramos juntos, pues porque igual se iba a casar. Entonces, pues que lo adelantábamos un poquito. Pero si la palabra de Dios dice, no forniques, es porque te iba a doler. Entonces nosotros primero tenemos que mirar cuáles son realmente, o sea, que Dios nos dé el discernimiento si estamos siendo influenciados o oprimidos, o obsesionados por un demonio. Y si es así, nosotros tenemos la autoridad para reprenderlo, porque Jesús dijo que en su nombre reprenderíamos a los demonios y ellos tendrían que huir. Su palabra dice que hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Su palabra dice que Cristo es el que habita en nosotros. Entonces tenemos toda la autoridad para decirle, diablo, Chucky, espíritu maligno, como ustedes le quieran decir, no tienes poder sobre mi vida y te vas. No es un diálogo, no es como, espíritu maligno, dime tu nombre. No, mi nombre es odio. Odio, ¿hace cuánto que estás en mí? Hace 3 semanas, 2 días y 3 horas. ¿Por qué entraste? Porque tú no perdonaste a tu abuelita que se murió. No, o sea, no es una conversación con un Chucky, sino que yo simplemente le digo, hazme el favor y te vas de acá. No me molestas más, no vas a hacer que yo pierda mi relación con Dios. No es hacer un diálogo, Jesús nunca hizo un diálogo, solamente aquí le dijo, ¿quién te llamas Legión? Te vas y punto. Pero no es un diálogo que uno hace porque tenemos la autoridad en Cristo. Segunda cosa importante, cierre la puerta. ¿Cómo así cerrar la puerta? Pues hay cosas que dejaron entrar a influenciarnos. O sea, el diablo no tiene poder si nosotros estamos caminando en la palabra de Dios. Pero si yo me desvío un poquito, me salgo del camino y el diablo tiene la oportunidad para tentarme o para hacerme opresión o para obsesionarme con pensamientos. Entonces cierre la puerta. Si usted necesita perdonar, perdone. Si usted necesita ir a abrazar, vaya y abrace. Cierre esa puerta porque si no el diablo va a seguir molestándolo toda la vida porque usted le dio el poder para que entrara a molestarlo. A veces las personas son liberadas tal vez de la opresión o de la obsesión. En una reunión alguien dice, ore por mí y el diablo, el demonio se va, pero luego vuelve. Porque esa persona no cerró la puerta, porque esa persona no perdonó, porque esa persona no hizo lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Y yo esto lo pongo en términos del cuerpo, porque también es verdad. Hay personas que son sanas por un milagro, pero no cuidan su sanidad. Entonces son sanas de la diabetes, pero igual siguen comiendo grasa, azúcar, mejor dicho, se paran allá en el semáforo de Funza el domingo y dicen, deme una de 50 para 2 personas. Pero si ya Dios te sanó, tú necesitas cuidar tu sanidad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si Dios ya te liberó de las cosas del pasado, pues cierra esas puertas y no las vuelvas a abrir. Porque personas que tal vez fueron abusadas en su niñez sexualmente y ya Dios restauró el pasado, pero continuamente siguen trayendo esos pensamientos a memoria. Es que yo fui violada, es que yo fui abusada, es que mi papá, es que mi abuelito, es que en el colegio. No, si ya Dios te sanó y la palabra de Dios dice que Él mandó todo eso al fondo del mar. Así que cada vez que tú lo traes a tu mente, tú estás recordando el pasado, estás viviendo en el pasado y le estás volviendo a abrir la puerta al diablo para que te ponga el pasado en tu cara. Tercero, renueva la mente con la palabra de Dios. Si ya identificaste que estás teniendo una obsesión diabólica o una opresión del diablo, tú necesitas mirar qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso, porque seguro que la palabra de Dios va a decir algo y con eso es con lo que nosotros vamos a pelear. Nosotros vamos a decirle, diablo, la palabra de Dios dice tal cosa, la palabra de Dios dice tal cosa, la palabra de Dios dice que no, lo que une el hombre, que lo que une Dios no lo separe el hombre, así que te vas y no tienes poder sobre mi matrimonio. Pero necesitamos estar en línea con lo que la palabra de Dios dice. Y una vez sea libre, debe estar firme en contra del diablo. Santiago 4:7 dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo es someterse a Dios? Ya lo habíamos visto 2 miércoles atrás. Obedecer la palabra. Someterse a Dios, sinónimo de someterse a la palabra de Dios. Siguiente. Santiago 4:7. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, tenemos una promesa de que el diablo no puede entrar a nuestros pensamientos. ¿Cuándo?
Cuando nuestro pensamiento está en Dios. Pero miren que lo que dice, persevera en Dios. O sea, yo no me puedo dar la oportunidad de pensar mal. Yo siempre tengo que cuidar lo que yo estoy pensando y pensar bien. Porque dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que nosotros tenemos la promesa de parte de Dios de que no tenemos por qué andar oprimidos ni influenciados si yo tengo mi pensamiento en Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, ¿por qué el diablo me va a venir a atormentar? ¿O por qué me va a venir a influenciar? ¿O por qué va a traer obsesión a mi vida? No, yo entrego todas mis cargas a Dios porque Él tiene cuidado de mí. Siguiente. ¿Todos los cristianos pueden ser oprimidos, obsesionados, influenciados por un espíritu maligno? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ahí dicen no todos. Bien por el que leyó. Pero ¿por qué no todos? Pues porque hay cristianos que están andando a la luz de la palabra. Hay cristianos que pueden estar, llega el pensamiento y dice, eso no es de parte de Dios, yo no me permito pensar en eso, porque cada vez que yo me permito pensar, yo estoy haciéndome un paso más para atrás para que el diablo me tome. Entonces, cuando yo decido estar caminando con Dios, cuando yo decido no abrirle la puerta, cuando yo decido caminar en santidad, cuando yo decido renovar mi mente, cuando yo decido someter mi cuerpo, el diablo no puede tener autoridad sobre mi vida. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que a veces hay cristianos que sí están, uno los ve y están en la mala, o sea, aún tienen unas rachas increíbles. ¿Por qué? Pues porque no están siendo renovados con la palabra de Dios, porque no han cambiado sus vidas. Lo que la palabra de Dios dice no es como si tú quieres hazlo y si no, pues igual te sigo bendiciendo. ¿Sí me hago entender? Si la palabra de Dios dice algo es porque es un muro de protección que Dios nos está poniendo para evitarnos dolor, para evitarnos tristeza, para evitarnos rasparnos y que nos duela. Así que necesitamos estar en línea con la palabra de Dios. Depende del grado de sometimiento a Dios. Si yo estoy completamente sometido a Dios, el diablo no tiene poder para poder entrar. Pero si yo comienzo a abrir una puerta, el diablo sí puede entrar porque yo le estoy cediendo la autoridad. El diablo le entregó la autoridad a Adán Adán y Eva le entregaron la autoridad al diablo en el Edén. Jesús la recuperó y nos la dio a nosotros. Ahora es nuestra decisión si como Adán y Eva le volvemos a entregar la autoridad. Yo decía, pero Adán, ¿cómo hizo? ¿Cómo fue de bruto de entregarle todo lo que Dios le había dado? Ahora a nosotros ya se nos ha sido devuelto. ¿Ustedes se la van a volver a entregar? ¿Ustedes le van a abrir la puerta al diablo? ¿Ustedes le van a entregar lo que Dios ya conquistó? No depende de Dios, porque es que Dios ya lo hizo todo. Dios ya no puede hacer nada más por nosotros, porque todo lo que tenía que hacer ya está hecho. Ahora nos ha dado la autoridad a nosotros de poder enfrentar al diablo y decir, diablo, ya Jesús ganó, ya no tienes poder contra mí. Pero hay dos cosas que le abren la puerta. Uno, la desobediencia a la palabra. Personas que no son obedientes a la palabra, seguro le están abriendo una puerta al diablo. Y segundo, la ignorancia de la palabra de Dios también abre una puerta al diablo. Y voy a explicar esto con un ejemplo y termino. Cuando uno comete una infracción de tránsito, se la ponen. No importa que usted no sepa. A mí me pasó y yo estaba embarazada. El seguro se vence y yo no sabía porque mi papá siempre pagaba eso, yo no tenía ni idea que eso se vencía cada año. Me pararon, había acabado de dejar a Oscar en el aeropuerto y yo estaba sola con Juanjo en mi barriga y el policía me dijo, los papeles, y yo, los papeles, cuando se venció su seguro, yo, ¿qué? ¿Y ahora cómo así? ¿Qué se hace? ¿Qué es esto? Y yo, señor, estoy embarazada. Obviamente no se me notaba nada, entonces estaba en la época del mareo y yo, señor, un momento que tengo unas náuseas. Iba y tomaba aire, volvía y hablaba con el policía. Yo, señor, pero ¿cómo así que se venció el seguro obligatorio? Me dijo, sí, usted es una irresponsable, usted andando embarazada debería cuidar a su hijo. Me pegó una vaciada. Y yo, señor, por favor, me dijo, no. Le dije, es que yo no sabía, o sea, este carro yo ni siquiera sabía. Me dijo, pero es que el desconocer la ley no te hace exenta de incumplirla. Así que recojan el carro y se va para los patios. ¿En serio? Estaba en el aeropuerto y lo mandaron a los patios de Álamos, me tocó ir hasta el centro, un montón de cosas y aprendí que desconocer la ley no me hace inocente de haberla infringido. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Ay, no, es que yo no sabía que robar estaba mal y me metieron a la cárcel, Señor, ayúdame, por favor. Lo siento, el que no leas la Biblia
no te exime de que tengas que hacer lo que la palabra de Dios dice. Si tú así no leas la Biblia, le puedes abrir la puerta al diablo, porque si lo que Dios ha dicho en su palabra tiene que cumplirse. Así que, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la contra? ¿Será que echamos agua bendita del Papa que vino ahorita y las paredes y toda la cosa? ¿Cómo hacemos? La única, sométanse a Dios y el diablo se irá. O sea, nosotros tenemos que estar en línea con la palabra de Dios. Y lo que dijo Joyce Meyer, que quiero que se lo graben, piensen lo que están pensando. No dejen que el diablo ponga pensamientos en su cabeza, que comienza como una obra tal vez de la carne y después le abren la puerta. Vamos a ponernos de pie, quiero que oremos. Tal vez ustedes pudieron identificar algo en sus vidas. Bueno, ¿cómo van con este estudio? Quiero que me identifiquen antes de que terminemos la reunión. ¿Cuándo fue la última vez que el diablo los influenció a pensar mal? Hoy, a mí anoche. Se lo voy a mostrar. Voy yo por la carrera 30, saliendo a la 30, cansado, muy cansado, tratando de salir. No, espera, no me pongas esa música porque esto es feo. Ahorita pones la música bonita. Y estoy apenas asomando mi carro cuando pasa un señor en un furgón con toda la gana de romperme el espejo por no dejarme pasar. Y yo me alcancé a quitar y empecé a pensar mal. Y yo, ¿qué tal este? Y me voy detrás y empiezo a pensar, ¿qué le hago? Quiero darle un dato para que usted sepa si está siendo influenciado por Satanás. Usted empieza a tener pensamientos que usualmente usted no tiene y que no tendría si estuviera en la presencia de Dios. Yo estaba siendo influenciado y yo detrás, yo lo cierro, no es muy grande. Como unos 3 minutos sufriendo, pensando qué podría hacerle para que él sintiera todo lo que yo sentí. Pero sabe, tengo un reloj que es inteligente. Y cuando estoy pensando en qué hacerle, me manda un aviso el reloj que dice, objetivo cumplido. Y yo miro eso y yo sentí la voz del Espíritu Santo que me decía, ya se cumplió el objetivo, ya vas bravo, déjalo que se vaya. Y por ir pensando mal, me pasé del puente que tenía que coger. Y todo eso después, esa estuvo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue influenciado? Porque esto es muy frecuente. Pensamientos de Satanás para influenciarnos. Eso es lo primero que le quiero decir. Lo segundo, hace pocos días alguien vino a contarme que en su casa se están sintiendo cosas raras. Que le cierran la puerta, que le tocan el piano, que le apagan la luz. Que si de pronto podemos ir a reprender eso. Bueno, podemos ir a reprender eso. Pero el problema es que la puerta que abrió para que entrara eso, si eso no se cierra, ese espíritu, si es que es uno, que pueden ser varios, lo único que van a hacer es reírse de nosotros, porque tienen toda la autoridad legal para estar en ese lugar por causa del pecado. ¿Estoy siendo claro? Por eso hice una prédica hace pocos días que decía 5 cosas que no deben estar en la casa de un cristiano. Es que hay un espíritu de ruina terrible, y es que mire, consigo un trabajo y me echan y me llega plata y se me va, y va uno a ver y tiene así de piratería. Entonces, ¿cómo se va a ir la ruina si tiene el robo en pasta entre sus archivos? Saque todo lo pirata para que cuando se reprenda todo lo que sea ruina, pobreza, escasez, eso se vaya. Pero uno no tiene autoridad para reprender un espíritu maligno. ¿Existen los espíritus malignos? Estamos en una iglesia cristiana, creemos en que existen los espíritus malignos, pero no tenemos autoridad para reprenderlos hasta que las puertas que se abrieron para que estén no se cierren. De lo contrario, usted lo va a echar y eso vuelve y entra. La puerta que se llama pecado hay que cerrarla para que toda influencia demoníaca se vaya. Ahora, si hay un cristiano que no cree en el diablo y que no cree en esto, está bien equivocado, porque la palabra de Dios dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a cuanto ingenuo haya por ahí para devorárselo. Así que Satanás existe.
pero no sé, y fuera, y fuera. Y no le cierra el pecado que usted tiene en su corazón. ¿Quiere reprender a Satanás? Patalee, pelee, grite, pero antes acabe con esa relación inmoral que tiene. Corte toda página de internet inmoral. Bloquee todo contacto inmundo que le manda pornografía y bobadas y chistes y cosas. Cierre las puertas del pecado, porque si no, pura gritería, pero no hay poder de nada. Ahora sí, Señor, te pedimos que abras los ojos espirituales de cada uno de nosotros para que podamos comprender que el mundo espiritual es más real que lo que nosotros pensamos. No queremos tener cristianos mediocres que todo el tiempo le echen la culpa al diablo, pero sí queremos saber cuál es esa influencia que el diablo está ejerciendo en cada uno de nosotros. Hoy, diablo, te echamos fuera de nuestros pensamientos, cortamos todo poder que te hayamos dado, cerramos esas puertas tal vez de desobediencia, tal vez algo que Dios nos ha estado diciendo durante mucho tiempo, que se lo entreguemos, que lo cerremos, que no volvamos, que no removamos otra vez cosas, pero nosotros obstinadamente nos hemos obsesionado tal vez con eso. Tal vez has sentido una tristeza durante mucho tiempo, tal vez sientes que tienes depresión. Reprende eso y comienza a poner la palabra de Dios en tu corazón. El gozo del Señor es tu fortaleza. Dios está contigo y te canta sobre ti. Así que fuera depresión, fuera tristeza, fuera espíritu de opresión que viene a traer esos sentimientos, enfermedades, Señor, también que el diablo ha traído para oprimir el cuerpo, para traer tristeza a causa de la enfermedad. Te echamos fuera en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que nos permitas cada día someternos a tu palabra, que podamos entender que esto no es un juego, sino que es algo real, que cada vez que yo le abro la puerta le estoy dando autoridad al enemigo para que entre a mi vida. Pero tú, Señor, me has hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero poder tener esa autoridad que Dios me ha dado ejercida en mi vida. Comienza a ejercitar tu autoridad. Comienza a leer la palabra. Comienza a pensar los pensamientos de Dios. Grábate Filipenses 4:8 y ponle un filtro a tu cabeza. No dejes que tu manera de vivir te limite, sino que tú puedas disfrutar de todo lo que Dios ha creado para ti. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Te pido que no sea solamente información, sino que estemos atentos, alertas al ataque del enemigo para poder responder prontamente y sabiamente. Bendigo el regreso a casa, Señor, y te pido que esto que queda del año sean meses de bendición, donde podamos ver tu gloria cada vez más en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Mañana 5 de la mañana.